Esquina Ideas, episodio 19, toma 1. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 19 de Esquina Ideas Podcast. Mi nombre es Gabriel Santana y me acompaña. Yo soy Andrés Chola. Y hoy tenemos un programa muy especial, un poco retomando la onda política. Estamos conversando, Chola y yo, que hemos dedicado los últimos episodios un poco a tocar los temas económicos que además son de mucho interés para los venezolanos, pero quisimos hacer este episodio para un poco ver los escenarios para el 2025, hablar del 10 de enero y de otros temas de mucho interés para todos. Sí, además hoy estamos contentos, pues tenemos un gran amigo, Alonso Moleiro, que nos acompaña hoy, que estuvo en el primer en el primer Esquina Ideas en la calle, 2015. En la Plaza Miranda, ahí en los Dos Caminos, hace ya casi 10 años. Y qué bonito que algo que hicimos por primera vez en esa época se ha ido transformando en el tiempo, y aunque seguimos con el formato de los Esquinas Ideas en la calle, estamos ahora con este formato podcast. Y bueno, te agradezco que hayas estado en esa vez. También estuviste en un momento cuando murió un gran venezolano como lo fue Teodoro Petkov, que hicimos una Esquina de Ideas en homenaje a él, y tú también nos acompañaste esa vez. Y bueno, hoy te tenemos acá. Alonso es escritor, periodista, analista político. Bueno, estás trabajando actualmente con El País de España, eres columnista. Y bueno, siempre te hemos admirado, siempre yo sigo tus opiniones vía Twitter, y bueno, para nosotros es un placer tenerte acá, y estoy seguro que quienes siguen este canal también van a poder disfrutar de esto, así que bienvenido, Alonso. Y bueno, para empezar quisiéramos hablar de una fecha que todos los venezolanos tenemos hoy en la mente, que es el 10 de enero. ¿Cómo ves tú esa fecha? Todo el mundo está con mucha expectativa de qué puede pasar ese día. Y bueno, ya tenemos muchas cosas de las que hablaremos contigo hoy. Bueno, muchísimas gracias, muchacho Andrés, Gabriel. Encantado de estar en este espacio. Increíble que hagan 10 años, me acuerdo clarito que lo hicimos en la Plaza Miranda del Milenio, y veo además cómo ha tomado vuelo este proyecto. Me parece excelente. Algunos de estos espacios recientes yo los he visto también. Mira, el 10 de enero lo veo complicado, es la verdad. Es decir, veo una situación donde, o sea, si no se atiene al principio de que la política moderna tiene que ver con percepciones, claro que el relato lo tiene bastante ganada la corriente opositora, Edmundo González, María Corina Machado. Es decir, creo que en buena parte del mundo, en escenarios de prestigio como Naciones Unidas, que tienen credibilidad a la hora de sacar conclusiones, pues si la gente se quiere orientar en determinados procesos, o esto que hizo el Centro Carter, que habitualmente es tan prudente, ¿no? Y luego va y presenta todas las actas en la Organización de Estados Americanos. Pues es que el gobierno le abandonó esos espacios, pero antes iba ya a defender sus puntos de vista, le importaba aquello. Es decir, si nos atenemos un poco a que casi toda la izquierda europea, incluso sus versiones ortodoxas, y buena parte de la izquierda latinoamericana, a la que por lo menos le dan valor ético al voto, porque se eligen presidente. Además, tener claro que en Cuba nadie elige al presidente. O sea, en Cuba hay elecciones de tercer grado y no se elige un presidente. Pero en Chile sí se elige un presidente, y ahorita es de izquierda y tiene una postura, pues él no quedó nada conforme, como muy poca gente o como casi todo el mundo, con el resultado electoral del 28 de julio. También le pasa a Lula y a Petro. No lo expresan de manera clara porque no quieren que la relación se rompa del todo, porque el gobierno lo que ha hecho es un poco correr su margen de tolerancia. Entonces, en ese orden de ideas, sí creo que hay una decisión previamente tomada antes de ir a la elección, que es esta, pues arrinconar. O sea, me parece que el chavismo ha perdido la paciencia con determinadas maneras de hacer oposición en Venezuela, y lo que ha hecho es correr su margen de tolerancia y sencillamente pues hacerle caso solo a su relato, que era lo que uno veía en la campaña, pues. O sea, un gobierno que se pasó toda la campaña tapando el sol con un dedo. En Venezuela no hay descontento, en Venezuela nadie se fue una gente que ya está regresando, este país está echando para adelante, aquí hubo una crisis que generaron las sanciones nada más. Eso la gente no lo cree, y aquí lo que hay que hacer era salir a la calle, hacer las coberturas y ver el fenómeno político. A mí me da risa, porque cuando Chávez era el fenómeno político, entonces sí podíamos hablar del tema, rebanarlo, ir a todos los espacios, que uno era el periodista serio. El fenómeno político de este tiempo es María Corina Machado. O sea, basta ver su desplazamiento y su desempeño en la calle cuando se podía, pues quienes lo presenciamos, y ver las encuestas que existen en Venezuela, pues las coordenadas naturales para orientarse en materia de opinión. Pero bueno, creo que el gobierno ha evidenciado, el chavismo, un claro control de la situación, y no tiene sentido engañarse. A veces siento que hay un voluntarismo donde como que no vemos una cosa que es evidente. Ha tomado decisiones
infraestructuras que digamos, habitualmente traerían grandes costos y no ha pagado ningún costo especialmente, por lo menos en materia de gobernabilidad. Yo creo que en materia de popularidad o de arraigo, ellos están dejando eso para después. A mí me parece que lo que el chavismo quiere es retener el poder y trabajar para, digamos, que haya un entorno socioeconómico donde las cosas vayan mejorando y ellos vayan contentando, entre comillas, a la población bajo esta orientación de, mira, ¿esto es con nosotros o no es? Nosotros somos los que mandamos aquí, los que garantizamos la paz de este país, y nosotros no nos vamos a ir y ya. O sea, lo tomas o lo dejas. Y claro, quien puede dejarlo, lo dejará, pero hay mucha gente que no quiere y otra que no puede, y los países no se vacían del todo, entonces habrá que entenderse con una realidad. Yo creo que eso es un escenario, no estoy diciendo que está cantado ni mucho menos, pero yo creo que al 10 de enero llegamos en este estado. Claro, y eso con una crisis de legitimidad profunda, ¿no? O sea, digamos, ellos hoy necesitan el reconocimiento no solamente de la comunidad internacional, sino especialmente de los venezolanos y bueno, todo el mundo está claro de lo que pasó el 28 de enero. Entonces, ellos, digamos, ese reconocimiento no lo van a tener porque la gente puede decir, bueno, me estás obligando a esto, pero estoy obligado. Si tuviera la libertad de actuar, no estarías ocupando ese espacio. Una situación de fuerza, pero es que esto no es nuevo. Sí, o sea, ya el 2018 estábamos en un planteamiento relativamente similar. El descontento en Venezuela, digamos, cristalizó en 2014-15, conforme se produjo el naufragio socioeconómico que tuvo lugar luego de la crisis cambiaria de 2013-14, que le fue advertido a este gobierno, a Nicolás Maduro, a sus ministros, al señor Merentes, a Giordani, en todos los idiomas. Si sigue el control cambiario, si sigue el control de precios de esta manera, si sigues estatizando e interviniendo empresas, ¿dónde están los dólares en Venezuela? Claro, vamos a un colapso. Bueno, se concretó el colapso productivo, se concretó pues... Y eso todo fue previo a las sanciones, ¿no? O sea, claro, no es decir, se concretó la hiperinflación, que antes era culpa del dólar criminal. Y bueno, en ese marco de escasez, de molestia, en ese momento el AMPA era todo un tema de Estado, ahorita no lo es, pero en ese momento sí. La gente migró por eso. Exacto, la oposición gana la Asamblea Nacional de la manera más increíble, espectacular, y no pudo poner en vigor una sola ley, ni siquiera la ley de amnistía, que era la bandera de la campaña, una campaña que se desarrolló en términos, bueno, asimétricos, desiguales, como se ha vuelto normal en Venezuela, pero yo creo que el chavismo creyó en aquel momento que podían ganar la elección, que mantenían su viejo arraigo, y ahí han empezado a comprobar que lo están perdiendo. Las maneras de hacer las consultas son cada vez más amañadas, pero ya desde 2015, mira el tiempo que hace, aquí al Parlamento venezolano electo, con ese mandato que tuvo, tan claro, no pudo hacer nada. Entonces, esto no es nuevo, pues. Esto es una situación... Siempre se podrá usar el y sí, que es lo que yo veo en algunos sectores, digamos, más blandos de la oposición, que es que... es que es porque no se hizo así, sino así. Y si hubiéramos hecho lo otro, es que aquí estamos empeñados en hacerlo así. No. Yo creo que aquí, por donde vayamos, aquí hay un enunciado que nos están diciendo desde hace mucho tiempo, que es ni por las buenas ni por las malas. Bueno, y yo creo que llegó hora de tomarse en serio. O sea, no es jugando que lo están diciendo. Porque al comienzo, cuando Chávez decía esas cosas, ¿tú te acuerdas? Se acordarán aquello de podrá volver Tarzán, Capulina y Calimán, pero ustedes no volverán. Y la gente está jugando, vale, eso no es en serio. Bueno, no, es en serio. O sea, es en serio. Es un marco blando donde tú puedes jugar siempre que pierdas. Sí. Si no te pones a estar ganando, no pasa nada. Déjalo que a partir del 28 de julio se acabó la posibilidad de ser oposición en Venezuela. No sé si se acabó, pero creo que se va a complicar. O sea, yo creo que aquí hay un modelo de dominación instalado y que el gobierno necesita una oposición. O sea, yo no creo que el gobierno está caminando... Oposición real. Sí, o sea, el gobierno necesita la oposición que está buscando, que es a la que consulta, una que no le haga daño, o sea, que lo que le permita... está en la Asamblea Nacional todo el tiempo, que va para allá, su que modelo aparentemente legítimo, una oposición real, que es una oposición o sea, en una oposición real es una oposición que estaba afincada sobre una cosa que perdimos, aparentemente, que era una conquista del 23 de enero, que es la alternabilidad política, que forma parte consustancial de los modelos plurales y consultivos que el chavismo tiene rato imitando, pero los que no cree. Los imita, encontró en el marco en el cual llegó al poder, encontró un modelo democrático y Chávez con mucha inteligencia desarrolló
una especie de programa político de dominación blando, consultivo, que fue, digamos, que tuvo vigor mientras ellos eran populares, con mucha renta petrolera, pero donde no había pacto político, o sea, un pacto civil en el cual la oposición pudiera, digamos, confrontar tesis, tener una estrategia y llegar al poder, sino donde ese pacto estaba roto. Entonces te dicen, esto es una democracia, se sobrecalienta el lenguaje público de insultos, pero te dicen, tú no vas a gobernar aquí nunca, más nunca en la vida, me vas a tener que sacar de aquí. Entonces, eso era una crisis, que es en la que estamos, que es una crisis de gobernabilidad que tiene el país desde 2001-2002, que además, porque la alternabilidad en Venezuela está en entredicho incluso a nivel regional. Bueno, llevamos a 25 años con esta gente. Sí, pero incluso a nivel regional, es decir, aquí un gobernador se va y le deja el espacio a la oposición. Eso lo he escuchado yo varias veces, de pronto, bueno, dejar la gobernación en cenizas, destruir todo. O sea, no decir, bueno, mira, aquí quedó esto, políticas públicas para el pueblo venezolano en un marco republicano. No. Aquí hay un enemigo interno, ¿entiendes? Entonces, claro. Yo lo veo, por ejemplo, ahorita en el tema regional, uno piensa en las alcaldías y ya tú ves alcaldes que tienen 2 periodos y que ya coquetean con la posibilidad de aspirar. O sea, lo de la reelección indefinida, bueno, ya que aprobaron eso, yo también me puedo reelegir. Sí, se envicia. Por periodos infinitos. Y montan un programa que se llama Lo Alcalde. Se envicia el lenguaje público, se envicia todo. Empieza una cosa, porque la cultura es imitación. Bueno, ¿por qué tú crees que de pronto nos ha pasado en la vida? Que llega alguien, si ve que hay otros están saqueando, bueno, pero como todo el mundo estaba saqueando, y te van. O sea, la cultura es repetición. Sí, tú tienes que tener unas cosas que te inhiban. Y ahí en Venezuela necesitamos un marco en el cual pues, gobierno de oposición pactaran en términos republicanos. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos nunca dicen, los dirigentes chavistas, que es que ellos no creen en eso. Claro, no creen. O sea, es una constitución sin pacto. Ellos no pactan porque parte de una percepción de la izquierda clásica venezolana, del marxismo venezolano histórico, que es que pactar es darle la espalda a la esperanza popular. Y que si tú vas a pactar el pacto de élites, que fue tan enjuiciado aquí incluso por actuales sectores opositores. Claro, ahora ellos ya no representan la esperanza popular, ¿no? Eso no, al lo contrario, perdieron. son la expresión, la de la antítesis. desesperanza. No, pero hablo de cuando tú, claro, en un momento el chavismo tuvo como un momento inicial ahí, bueno, y un mandato muy claro. Sí, representaron eso, pues. Pese a que fue enviciando el tema de las consultas, pero todo tiene que ver con lo mismo. Desde que ellos llegaron, están diciendo que es para quedarse, sí. Lo cual no quiere decir, por cierto, que vamos a vivir una tragedia como la cubana, no, estamos viviendo nuestra propia tragedia, que es así, con la alcaldía de Baruta incluida, ¿tú me entiendes? O sea, sí. Porque ¿qué pasa aquí? Que entonces se acaba la elección y el año que viene entonces vamos a empezar, bueno, y los espacios, bueno, claro, yo prefiero un alcalde en Baruta, yo vivo en Baruta, que no sea chavista, pero y tenemos que entender que eso sí tiene su importancia, pero no, lo que no podemos es dejar de ver el problema que tenemos frente a nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros hemos tenido esa discusión, todavía es prematuro para pensar en el 2025 porque faltan pasos previos a esa elección. Como el 10 de enero. Pero yo le decía a Gabo, pana, es que el 28 de julio todo cambió, sí. Porque por lo menos yo era un convencido de la tesis de cambio político de, bueno, si ganamos abrumadoramente, va a ser imposible que ellos se roben la elección y va a ser imposible que ellos eviten la transición hacia la democracia y lamentablemente ganamos de la forma en la que queríamos ganar, se dio todo como queríamos y lamentablemente no se logró esa transición, al menos no se ha logrado hasta ahora. Yo tengo esperanza que eso se va a lograr en el tiempo, pero no se logró como uno hubiese querido, de que estaríamos ahorita en plenas negociaciones. Yo decía, bueno, fueron hábiles en poner la elección el 28 de julio, porque el 28 de julio al 10 de enero hay 6 meses en los que se puede dar una negociación para acordar todos los detalles de esa transición y en vez de estar en estos meses pactando cómo es el nuevo gobierno y cómo se da el cambio de poder, lo que hemos estado es con una represión brutal donde tenemos muchos amigos detenidos, muchos amigos que tuvieron que salir exilados, amigos que hacían política que han decidido dejar de hacer política por el miedo. Entonces estamos viviendo, digamos, lo peor, lo inimaginable. Yo hablaba casualmente ayer con una persona, además una persona que vive en un pueblito en Yaracuy, estaba hablando con ella y me decía, mira, yo me acosté a dormir celebrando el 28 de julio porque lo que yo viví en mi pueblo nunca lo había visto y yo estaba convencido de que si nosotros ganamos en mi pueblo, habíamos ganado en todo el país. Me acosté a dormir y cuando me desperté, yo no podía creer qué estaba pasando porque él no vio el anuncio del CNE y se me acosté celebrando en mi casa, celebrando con mi familia, con mis amigos y me desperté y no puedo creer y digo, o sea, yo me imaginaba en esta época
haciendo algo completamente distinto a como estoy hoy, porque hoy lo que estoy pensando es cómo hago para sobrevivir, si me voy a tener que ir del país o no, si voy a poder votar o no. Entonces, pensando en el 2025, yo le decía a Gabo, bueno, no es tan sencillo como solo ese argumento de ocupar los espacios, porque creo que quedó en evidencia algo que viene desde el 2015, como dices tú, incluso desde antes, quedó en evidencia de que ellos no están dispuestos a entregar el poder por ninguna vía. Entonces yo le decía, ¿qué pasa si así como decidieron que no era María Corina, que no es Edmundo y que es Maduro a dedo, a pesar de que Edmundo triplicó a Maduro en los votos? ¿Qué pasa si lo mismo hacen en algunos espacios que uno tradicionalmente consideran opositores? Yo digo, bueno, es que en Baruta, donde tú vives, ellos pueden llegar y decir, mira, no, el ganador no es fulano tal, el ganador es fulano tal. ¿Y quién? Bueno, fíjate, ¿qué haces? Yo creo que sí, que esa discusión habría que dejarla para el año que viene, porque vamos a tener un año que viene precipitado respecto a esto, como está esto de precipitado respecto a cómo estaba antes del 28 de julio. O sea, las cosas se van precipitando. Vamos a ver. Yo sí creo que aquí hay un modelo electivo que permite que la oposición ocupe algunos espacios y que al gobierno le puede interesar una elección donde la oposición aparezca, sobre todo la oposición que le interesa promover. Y creo además que es inevitable e inercial que una parte de la oposición tenga la pulsión. Ya se sabe qué va a pasar. Y van a votar. Algunos van a ir a votar. Hay gente ahí comprada, pero hay otros que no, que de verdad creen que es así la cosa. Y creo que el grueso del país va a ser lo que María Corina diga. Sí. Así lo creo. O sea, y que es muy probable. Ahora, claro, María Corina tiene una convocatoria y un poder de convocatoria que también tiene un lab como todo, un tiempo, porque si le va a empezar a pasar lo de Guaidó, que al principio tenía mucho mandato, pero conforme las cosas no pasan, y el asunto es simbólico, la gente se va frustrando, empiezas a perder tracción. Y eso es un riesgo que ella tiene que saber que tiene frente a sí. El 10 de enero es uno de esos hitos, por ejemplo. Sí. No, y también los meses, sí, a lo mejor ella, el 10 de enero llegamos ahí, entonces yo creo que del 10 de enero en adelante aquí viene una ola tensa, represiva, donde el gobierno va a achicar su margen de tolerancia frente al reconocimiento que le tengan a él y frente a un montón de cosas. Y además, conociendo a la extrema izquierda como la he conocido, pues estoy absolutamente seguro de que aunque ellos sean el 3% de la población, van a creer que ese es el pueblo, sí. Se van a quedar metidos en su cuarto de espejos de que eso y que ahí está, y que somos de izquierda, y levantar el puño, el narcisismo político irremediable de la izquierda histórica universal, porque no es capaz de ver sus excesos, sus barbaridades, sino de enjuiciar las ajenas y no ver esto que estamos hablando. Porque aquí hay, es decir, situaciones de abusos a activistas civiles y pues, hay una cosa que tenemos que ver, que es como de pronto se va, nos vamos habituando a cierto tipo de atropellos. De todas maneras, yo creo, fíjate, yo tiendo a ver esto así, yo creo que vienen meses muy difíciles, que vamos a estar un rato en furia bolivariana y que hay que cuidarse mucho. Y creo que en la medida en que Maduro, digamos, vuelva a asumir y afuera, en Europa, no se lo crean y le digan, se puede agravar el tema y el aislamiento del país. Porque el gobierno decidió, bueno, que ya no se la cala más. Que la cosa es como ellos dicen, como Daniel Ortega en Nicaragua, quizás no tan allá. Y ahí es donde yo vengo. Si nos atenemos a una manera que ellos tienen de funcionar, yo me atrevería a pronosticar que podrían replegarse más adelante y que regresemos a un 2021 donde vuelvan a simular que son una democracia y que Venezuela se arregló. O sea, creo que el chavismo va a tratar de ver cómo contenta a la población. Ahora, yo siempre pensé que después del 28 de julio no había manera de que el gobierno regresara al 27 de julio. Un poco esa normalidad. Ajá. Pero a medida que pasan los días sí siento que esa es su intención y que van a ir, bueno, ellos son expertos en resistir, van a ir resistiendo y tratar de llevar, como decía Asdrúbal Oliveros aquí, gobernar sobre las cenizas y con una economía mínima, pero la que le funciona. Lanzando caramelitos. Claramente con un país con menos habitantes, pues... Bueno, ya más o menos estamos así. Pero así. Eso, y con momentos de normalidad, pues momentos apolíticos, momentos como se vive. Hay una parte importante de la sociedad venezolana que ya está en incilio. Pero ven acá, yo no quiero hacer ver tampoco que esto es una situación estática, terminal o definitiva, porque para empezar no lo sé, ¿no?
y porque la vida siempre está en movimiento. Pues yo no creo que, o sea, si es verdad que desde cierto punto de vista el relato democrático, no lo llamamos opositor, democrático, el relato de cuestionamiento a la gestión de estos señores, a cómo administran los recursos del país, a las decisiones de Estado que se tomaron para agravar la crisis socioeconómica que vivimos, cómo desoyeron las advertencias sobre la diáspora, sobre la tragedia productiva que venía, pero en todos los idiomas, yo lo recuerdo. O sea, no hubo economista en Venezuela que no les explicara cuáles eran las respuestas del gobierno chavista, los debates del gobierno chavista, los argumentos de Ricardo Sanguino en la Asamblea Nacional, los vimos. Sí. Bueno, entonces ahora no quieren asumir la responsabilidad de las decisiones que tomaron, pero ya la gente se dio cuenta. O sea, lo interesante aquí es que aquí tenemos un bombardeo cotidiano de argumentos, ¿no? Donde está solamente recogido lo que piensa el chavismo de la situación. Pero cuando vas a ver encuestas, la gente está clara. La gente no les cree, la gente entendió, claro, no les cree. La gente no les cree. Sí. ¿Y cómo crees que va a reaccionar la comunidad internacional frente al 10 de enero? Imagínate el 10 de enero, que no se respeta la voluntad del pueblo, no se logra la juramentación de Edmundo González en la Asamblea Nacional. Y ya muchos han anunciado, bueno, hasta este momento no han publicado las actas, todo el mundo desconoce el resultado electoral en Venezuela, básicamente porque el resultado ni siquiera han sido capaces de explicarlo. La gente piensa que las actas es un argumento y ya, o sea, el chavismo trata como de minimizar eso, pero es que la acta es simplemente decir cómo quedó la elección en cada centro, en cada mesa electoral. ¿Cómo crees que van a reaccionar Estados Unidos, la Unión Europea, sí, los países sobre todo donde hay democracias, ¿no? Porque creo que los países donde hay regímenes autocráticos ya es esperable lo que ellos van a hacer, pero las democracias del mundo, ¿cómo van a reaccionar? Bueno, podríamos empezar. Las autocracias no es problema y el gobierno podría, aunque está muy endeudado con Rusia y con China, ver cómo hace que la presencia de ellos aumente. Acá Turquía, bueno, digamos, Turquía si hay elecciones todavía, pues, pero bueno, hay una autocracia clara, que es la de Erdogan, y otros países, Irán, etc. Creo que al gobierno le interesa, por supuesto, la opinión latinoamericana, que la tiene perdida, y me parece que, por supuesto, ni Chile, ni Perú, ni las embajadas que se fueron en este tiempo van a reconocer Argentina, Uruguay, eso está... Quedan Colombia y Brasil, que son actores importantes, y yo tengo la impresión de que ninguno de los dos quiere romper del todo o pelearse de manera que haya que cerrar fronteras o que Maduro le moleste, y Maduro los está esperando. Creo que tiene a Lula ahí, o sea, también aunque está fue como... significativo como hicieron que el fiscal general tuviera que retractarse. Quizás no lo quieren llegar hasta un punto. A mí me da la impresión de que Lula y Maduro no deben estar de muy buenas en lo personal, pero los gobiernos no quieren llegar a la ruptura, y un poco lo que le pasa a Petro, que debe ser igual. O sea, aunque allí hay... en ambos gobiernos tiene que haber funcionarios que se consideran compañeros. Sí. En Colombia dirán, bueno, son unos compañeros que se equivocaron, que es como se evalúan esos temas en el mundo de la izquierda extrema. Creo que tampoco Maduro quiere, y digamos que esa frontera esté abierta. Le interesa a Maduro, le interesa a Petro, hay un flujo binacional, pero en Estados Unidos creo que también va a depender de quién gane. En ambos casos no le va a ir bien al gobierno, pero yo sospecho que si Trump gana, sospecho, no es que vaya a afirmar sobre esto, bueno, sobre nada de lo que he dicho, no estoy aquí lanzando reflexiones, pero o sea, yo tiendo a creer que Trump es un tipo como anticonvenciones, anti-institución, el campeón de las decisiones ortodoxas por su cuenta, y ha sido muy pragmático. Y este tema de Venezuela, y que Venezuela sufre, ya no le interesa. El problema que él tiene con Venezuela ahora es la delincuencia en Venezuela. Y él podría, yo sospecho, si gana, entenderse con Maduro en lo que le interese. Vamos a resolver el tema de migratorio y que entre petróleo venezolano al mercado, porque si ahorita, bueno, mataron a Yahya Sinwar, al palestino, los iraníes, y si Irán ataca a Israel... Que fue el gran arquitecto del ataque, ¿no? Exacto. Entonces quiere decir, pero si ese tema ya escala, aquí podríamos entrar en un shock de precios petroleros. No digo que esté planteado ni nada, pero determinadas cosas podrían darse, y el petróleo venezolano es necesario. Pero por otra parte, en Venezuela, ustedes, yo, todos necesitamos que la producción aumente. Este país perdió la hemoglobina, las calorías. Es un país que da lástima. Por eso ha sido tan duro y tan convulso, y por eso es tan alta la indignación, que es lo que el gobierno no quiere evaluar sobre las reacciones de la sociedad, o sea, porque los niveles de sufrimiento y de calamidades han sido brutales. Y aquí estamos todo el día trancados en consignas, con el somos de izquierda, la esperanza de los pueblos, el antiimperialismo, pero ¿y la gente? ¿Cómo es la cosa? Y los sueldos, y el seguro social.
¿Dónde está aquí dónde están las clínicas? Las clínicas populares, las escuelas bolivarianas. Entonces vamos a estar toda la vida cuando somos de izquierda. Ese es el tema. Pero bueno. A mí me impactó mucho un video de un muchacho que hizo unos días después de las elecciones, que se pone a llorar en una casa muy humilde, que le está hablando a los grandes jerarcas del gobierno, diciéndole como, ¿qué van a saber ustedes lo que es pasar hambre? ¿Qué van a saber ustedes lo que es? Y él está recordando el sufrimiento por el que pasó él y su familia durante los años 2017, 18, 19, y ver un video que, verdad, es imposible verlo y no, ¿sabes? No, que no se te agüen los ojos, no emocionarse, porque ese sufrimiento lo expresó, pero es el sufrimiento de millones de personas. Y lo interesante es que, digamos, Chávez llegó al poder con una visión muy penetrante sobre ese sufrimiento popular que la clase media venezolana y los sectores de la democracia, el Pacto de Punto Fijo, quizás habían naturalizado y no visto. O sea, Chávez de pronto llegó hablándonos un tema que no vimos, que, bueno, y los pobres en Venezuela y la gente que la pasa. Inventó leyendas un poco, pero sí que había, y eso explicó su alcance y su arrastre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando aquí el modelo chavista digamos, de controles totales, fomento de la inversión de determinada forma, captación de la renta nacional, ¿no? Para invertirla, se supone, en un modelo mixto, con un peso comunal, es eso que Chávez estuvo construyendo, y cuando estaba todavía con salud andaba empeñado en hacer viviendas que tuvieran unos circuitos socialistas y no sé qué. Puso Elías Agua a hacer socialismo en todas partes. Todo eso fracasó. Todos esos modelos productivos fracasaron. Los modelos de controles fracasaron. Entonces vino el derrumbe de 2014, 15, 16 y 17. También el derrumbe del modelo. Entonces, cuando el derrumbe se estaba gestionando, ¿qué hacía Maduro? Atender, digamos, las consignas de la izquierda, que es, hay un derrumbe productivo, la gente, aumento de sueldo. Entonces, lo que hace es echarle gasolina al incendio. Volvían un aumento de sueldo. Aumento, y los cuales ellos no están pagando, no le quieren pagar a los obreros. La clase obrera se merece otro aumento. Más inflación, más escasez. De la caja Entonces, CLAP. el dólar criminal, aquí está la caja CLAP que vamos a construir, ahora vamos a intervenir las empresas. Más inflación, más escasez. De pronto, bueno, ya no quedó más nada que destruir porque hasta PDVSA quedó destruida. Entonces, bueno, viene la apertura actual económica. Y yo siento que ellos, aunque a lo mejor sí lo saben, no, tienen que saber que estos errores se pagan, o sea, que la construcción del bienestar que viene va a ser muy lenta. O sea, aquí, para aumentar los sueldos y que los sueldos sean, para que el seguro social regrese, para tener clínicas, para que la producción aumente, todo eso va a costar mucho trabajo levantarlo. Ese es el gran problema. O sea, que ellos tienen que saber que no van a contentar a la gente a punta de consignas de un día para otro. Ahí está el asunto. Ese es el tema de fracasar. O sea, y sobre todo de andar en ese discurso trancado, no ir, no escuchar, pues creer que la república eres tú solo, que es nuestra tragedia actual. O sea, nosotros en el episodio pasado, hace 2 episodios, entrevistamos a Isa Bermúdez, que ella habla de finanzas personales. Y en el episodio estamos hablando del ahorro. Y la verdad es que fue muy interesante la conversación con ella, y pusimos unos clips en Instagram y en las redes sociales. Y es impresionante la reacción de la gente ante eso, porque la mayoría de la gente escribía, es que en Venezuela es imposible ahorrar. Claro. O sea, como yo entiendo que tengo que ahorrar, entiendo cómo me organizo, pero a mí el salario no me alcanza ni para cubrir lo básico. Mira, la gente gana $30. ¿De qué estaba inundada la publicidad venezolana de los 80 y de los 90? Bueno, del estímulo al ahorro de instituciones bancarias y tal. Sí. Aunque ahí hubo algo muy interesante, que es que el video lo empezó a ver mucha gente, llegó a otros países, y los comentarios de los otros países eran el mismo que... Que no podían ahorrar. No sé cómo se va a ahorrar en pesos. Sí, bueno, yo empecé a leer, yo gano tantos pesos. Y digo, mira, pero este no es venezolano. Pero tú vas a ver cuál es el sueldo mínimo en Guatemala, Ecuador, como 20 veces el de aquí. Y cuando... la ambulancia. Por ejemplo, aquí hubo un momento, el chavismo ha tenido logros parciales, y yo no tengo ningún problema en reconocerlos, porque como en realidad la mayoría son fracasos. Pero aquí, por ejemplo, se hizo un momento una inversión en educación preescolar, que caminó un poco, y quizás se hizo un esfuerzo en la misión Sucre para aumentar la tasa de estudiantes de la educación superior, y durante un tiempo con estos premios de la FAO, bueno, aquí de verdad la gente estuvo comiendo más. Yo diría que con Chávez vivo, cuando había plata, el país no había quebrado. Había una bonanza. Había una cierta estabilidad cambiaria. Lo que pasa es que no había gobernabilidad y la delincuencia había tomado al país por completo. Pero en ese momento, Chávez, es decir, podía invertir... o sea, hizo una inversión social grandísima, y la gente, bueno, pudo, todo eso se vino abajo, pudo comprar, viajar, pudo endeudarse. Una moto, un celular.
Son niveles de consumo que, bueno, llegaron al colapso con Maduro, pues, y forman parte de su historial en el gobierno. Creo que la historia se va a encargarlo, porque además está a la vista, se va a encargar de graficarlo, es lo que quiero decir, sí. Otro reto muy grande del gobierno hoy es el tema de la diferencia cambiaria entre el dólar del Banco Central y el paralelo, que ya es de 20-25% y se está comiendo. Eso primero va a generar una inflación, o está generando ya una inflación grandísima, porque eso, cuando el productor saca la cuenta y dice, no, yo no me voy a comer ese porcentaje, yo lo subo. El comerciante hace lo mismo y al final el que se va a comer todo ese 20-25% más es el consumidor. Sí. Y ese es un gran problema que tiene y que yo estaba escuchando de Drupal, de bueno, si le inyectan más dinero a la economía, pero todos son más dólares a la economía, pero todos son... Y pañitos de agua para... Es una estrategia cambiaria en la cual el gobierno tiene que tratar de que el dólar paralelo no se le escape en exceso. Quizás el Banco Central de la República no tenga los recursos del pasado para contrarrestar ese malestar. La verdad es que la hiperinflación, los momentos más duros de la hiperinflación ya pasaron, pero Venezuela tiene unos niveles de inflación que todavía son demasiado altos y la inflación es un fenómeno siendo del lo más mundo. alto de la región. No, sí. Y en general, la inflación como mal global está casi extinto. O sea, pocos países tienen alta inflación. Venezuela es uno de los pocos. El Líbano, hay unos por ahí. Argentina tuvo una inflación alta nunca como la nuestra. Y sigue Ellos bajando. tuvieron sus crisis hiperinflacionarias, pero es decir, la inflación es un fenómeno que ya casi, o por lo menos la hiperinflación así grave, casi no se da. Zimbabue fue otro país que tuvo una grave hiperinflación, porque claro, cuando tú atacas los modelos productivos, cuando te conflictúas con los capitales, cuando te conflictúas con el empresario, imprimes dinero. Y entonces la gente recoge su dinero, entonces al país entra otro tipo de capitales sucios que tú no sabes de dónde salen, es decir, entonces la dinámica de las sanciones se vuelve normal. O sea, aquí estamos metidos en un problema muy grave. ¿Quién va a querer que Venezuela esté sancionada? Pues todo lo contrario. Claro. Lo que quiere el país es recuperar su relación con el Estado. O sea, aquí había unas cláusulas que el 23 de enero estaban ganadas, es decir, que fueron conquistas históricas. La alternabilidad, el multipartidismo, las campañas electorales, la Contraloría Pública. O sea, eso que llaman la cosa pública, tanto se hablaba antes de eso, ¿no? El interés nacional, que hubiera debates, o sea, que hubiera debates parlamentarios vivos con ese tema. No, aquí hay un juego con cartas marcadas que, bueno, claro que han viciado mucho los modales cotidianos institucionales y la política del país y el propio ejercicio de la política, diría yo. O sea, yo creo que la distorsión que el chavismo plantea ha afectado la conducta de muchos dirigentes opositores. Entonces, obsesionados por estar, de pronto los ves ahí argumentando lo que era, pues en lugar de ver lo que tienen frente a sí. O sea, Sí. Ajá. Sí, eso es... Yo, cuando Gabo te preguntó hace un rato si ya no se podía hacer oposición, que es una pregunta que obviamente... Que uno se hace todos los días. La respuesta que yo doy es que sí se puede seguir haciendo, pero con unos riesgos altísimos. Entonces, yo creo que no es que no se pueda, sino que ahora, lamentablemente, hay que transformar las formas en las que uno dice o uno saca la verdad, porque al final nosotros no es que estamos diciendo algo inventado, sino todas estas cosas que estamos hablando aquí, por ejemplo, son ideas que no es una percepción, o sea, son realidades de lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto, y lo que pasa con las autocracias, cuando pasan a dictaduras, es que entonces se empeñan en que tú no uses la cabeza, claro, sino que ellos van a pensar por ti. O sea, tú no puedes, tienes una cosa frente a ti y no puedes decir qué es. No puedes. Eso es un burro, no, es un equino con 2 orejas largas y, ¿sabes? No, ¿entiendes? O sea, que hay que estar ahí, bueno, es uno de los grandes... Haciendo malabarismo prácticamente. Sí, y mira, yo creo que este que estamos viviendo es uno de los momentos... Es el momento más peligroso de los 25 años de Revolución Bolivariana y uno de los más peligrosos que hemos vivido, digamos, el mundo civil en mucho tiempo. Yo sí creo que se va a poder seguir haciendo oposición. Hay que ser muy inteligente. Yo creo que el chavismo, su modelo es con oposición. El asunto es qué tipo de oposición y qué es lo que ellos quieren que tú hagas. Y bueno, la letra de la Constitución. Pero claro que el riesgo aumenta. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de lo que acaba de ocurrir con las elecciones, la conducta de los poderes públicos, las cadenas que han dado? Bueno, que lo que le están diciendo al país es, bueno, mira, a nosotros no nos importa nada. Aquí estamos nosotros. Llegamos, la revolución. Es lo mismo que pasó cuando después de los disturbios bajaron todos con una flor. ¿Te acuerdas? Que bajaron un grupo de activistas chavistas con una flor, como algo así. Bueno, son mensajes que estás mandando. Yo creo que la vida va a seguir después de enero.
es difícil pronosticar lo que viene y es muy peligroso. Pero aquí va a haber opciones para seguir ejerciendo el cuestionamiento. Lo que hay que ser es inteligente. Y bueno, y no creo que es importante no ceder a la tentación de encanallarse, porque Claro. es uno de los temas de las dictaduras, como de pronto entonces, bueno, te vuelven, quieren vaciarte de contenido, quieren que te vuelvas un instrumento. Pues quieren derrotarte intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Yo creo que, Gabo, hace un rato decías que quienes están en el poder han sido muy hábiles resistiendo. Y yo creo que ese es el mayor reto hoy para nosotros. Para todos los que queremos democracia y todos los que queremos vivir en un país con justicia, con libertad, el gran reto para nosotros es resistir estos embates de este momento que ha sido tan duro con la esperanza de que ese país va a llegar. No sabemos si va a ser el 10 de enero o nos va a tocar más tiempo, pero resistir aferrados también a la verdad, pues aferrados a nuestras creencias, a nuestros principios. O sea, que la verdad va a prevalecer. Exacto, yo estoy convencido de eso. Yo quisiera que fuese hoy, que salgamos acá y nos enteremos que finalmente se respetó el resultado de las elecciones. Soy escéptico y con eso por lo mismo que has venido hablando tú. O sea, me cuesta ver que el 10 de enero efectivamente vamos a lograr que la verdad prevalezca. Ojalá, lo que más quiero es que el 10 de enero logremos que la verdad prevalezca. Me cuesta verlo porque han sido días tan duros, semanas tan difíciles después del 28 de julio que digo, bueno, no creo que vayan a cambiar esta actitud de aquí a allá. Pero tengo dentro de mí una gran esperanza que es la convicción de que independientemente de si eso no ocurre el 10 de enero, ese día va a llegar. Bueno, yo creo que Venezuela es otro país, que Venezuela cambió, que aquí cristalizó por completo una aspiración de cambio, que lo que la gente normal quiere es que le regresen a la vieja de Venezuela, caótica y subdesarrollada, pero superavitaria, o medianamente superavitaria, es decir, donde había dinero para hacer algunas cosas, o para apostar en una lotería, lo que sea. Es decir, hasta apostar en una lotería es imposible. Exacto. Yo hoy en la mañana vi casualmente un tipo vendiendo el quino y decía $5. ¿Cómo gasto $5 en un ticket de lotería? Creo que hay una idea. Y creo, como dijo Lincoln, que tú tampoco puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. O sea, tampoco es que... O sea, aquí, lo te digo, pues esta operación de... O sea, qué grande es la torre. Ah, mira, mi dedo es más grande que la torre. O sea, engañarse. Eso puede durar un rato. Puede pasar el tiempo. En algún momento la sociedad venezolana va a hacer ajustes con lo que aquí pasó. A mí lo que me preocupa es que para que el gobierno, para inhibir esa tendencia, el gobierno apriete más. O sea, apriete a zonas donde no nos estamos imaginando. Yo tiendo a pensar que no. O sea, yo creo que el chavismo siempre ha tenido una especie de nostalgia de su viejo momento de popularidad y arraigo, donde ellos podían, con las circunstancias, especular de manera consultiva para imponerse por las buenas. Pero eso, si aquí la gente sigue hablando, la gente sigue teniendo dudas, entonces, bueno, ahí viene una circunstancia compleja. Pero yo sí creo, además, que en parte importante del activismo chavista, esta percepción es compartida. Se dieron cuenta de que aquí hay una circunstancia. Esa escena que tú me relatas del señor que celebró, bueno, eso fue, hay un documental que se hizo, Érase una vez Venezuela, Congo Mirador, un documental que... el Congo Mirador. Ajá, que es un pueblo del sur del lago que desapareció con la sedimentación de la zona, pero es la historia del pueblo, todo el mundo tuvo que emigrar, fue un documental premiado fuera, un trabajo muy bien hecho, y recuerdo que uno de los momentos del documental es cuando se enteran de que la oposición ganó las parlamentarias y la fiesta que había, igual los fuegos artificiales, todo eso sucedió. O sea, todos creyeron que el cambio había llegado. Y bueno, ¿qué me preocupa a mí también de esto? La visión, la valoración que pueda tener la gente del propio hecho de la consulta, o que se agrave el tema de la diáspora, porque no creo que haya mucha gente afuera dispuesta a estarnos recibiendo. O sea, hay unas tendencias que se van a agravar. Es decir, porque bueno, llega enero. Y entonces no pasó nada en Venezuela, pues no hay descontento, Maduro ganó, derrotamos a la guerra económica y al dólar criminal o sea, eso va a producir un desajuste. Y bueno, tengo que decir una cosa, lo que la gente quiere, lo que nosotros queremos, lo que el país quiere es que el cambio sea incruento, que sea en paz, que el chavismo se avenga, que sea tranquilo. O sea, que no le estés diciendo a la gente que vas a tener que venir a sacarnos.
¿no? Y luego vas y la pones presa. Porque, ¿entiendes? O sea, no. El asunto es que ganar una elección no es un acto de sedición, ¿entiendes? Ni derrotar al gobierno es un acto insurreccional, ¿no? Son derechos civiles adquiridos, derechos políticos que teníamos, que nos están haciendo creer que tenemos y que resulta que no tenemos. O sea, aquí el asunto es que no ganes. Participa, con mucho gusto. Bienvenido al juego democrático. Eso sí, nada de estar ganando. Nada de estar ganando. O sea, ajá. Es muy fuerte con lo que comentaba Chola y lo que hemos venido conversando, el tema de ser oposición. Yo creo que me hizo clic el tema de la resistencia. Y hablábamos de una persona que está vinculada, antes del programa, hablamos de una persona que está vinculada a una universidad y comentabas, Alonso, como que, no, bueno, esa persona se está centrando en la universidad y hacer lo mejor posible. Ese es su país, dijiste. O sea, ese es su espacio donde ahí tiene más o menos control y puede hacer y construir desde ahí. Y yo creo que un poco la resistencia va en ese sentido de que cada uno, bueno, desde la columna en el país de España, desde el espacio en el que estás, construir mientras resistimos. Porque no es construir haciéndome la vista gorda al problema real nacional, pero bueno, en estas circunstancias, bueno, poder seguir construyendo desde un espacio ese país mientras la verdad se hace real, porque la verdad existe. Porque resistir finalmente, aunque suena una cosa ahí medio de protesta en la calle, ¿qué es lo que termina siendo? Resistir es pues quedarse para retener el tejido social que existía y procurar que siga existiendo. Y si te pones a ver, el ejercicio de resistencia que ha hecho el país democrático es grande. Aquí hay universidades, está la Universidad Católica, está la Universidad Metropolitana, hay todavía un tejido empresarial, hay todavía algunas ligas estudiantes, digamos, obreras, sigue habiendo un cierto músculo vinculado a la actividad magisterial. O sea, existen todavía partidos políticos. Exacto, muy lastimados. Sí, pero hay una sociedad que, digamos, la resistencia es eso, en realidad. También yo podría hablar de los medios de comunicación, lo que existía, bueno, ha sido una tierra arrasada, pero existen unas cosas producto de la resistencia. Por cierto, yo creo que resistir también se puede hacer desde fuera. No necesariamente. Yo antes creía que no. Fíjate, yo era de los que creía que al irte tú entregabas. No, ya no, porque lo veo. Veo a gente resistiendo duro desde fuera. Gente que está más gente. A veces yo me entero de cosas que pasan en Venezuela por amigos que viven fuera. Me pasa con familiares. Varios. Mira, estás bien, pasó esto. No. O qué sé yo. ¿Oíste a Tarek? Y yo, coño, no, déjame buscarlo. Bueno, para nosotros este podcast está concebido bajo ese concepto. O sea, bueno, sobre todo después del 28 de julio, donde tuvimos que decidir si íbamos a mantener el espacio o no, porque el miedo obviamente está allí y tomamos la decisión de seguir adelante como un acto de resistencia, sabiendo que asumimos unos riesgos, pero uno también tiene que ser capaz de decir lo que piensa. Bueno, ¿no? Eso es lo que yo digo, y yo creo que ningún chavista se pudiera ofender si tú le dices, por ejemplo, mira, ustedes son políticos, ustedes no son unos fanáticos. Yo se lo pudiera decir a cualquier chavista. La política no es fanatismo, ustedes no pueden ser unos espiritistas. O sea, la política es un ejercicio humano, terrenal, donde se gana y se pierde. O sea, tus criterios no son los únicos que valen. Claro. O sea, para la religión está la religión. Ahí no te tranza, el dogma de fe. Pero el ejercicio político moderno en las naciones impone un poco menos de fanatismo. Porque yo soy de los que piensa que en el equilibrio de incentivos y castigos, que siempre se apela para que Maduro, digamos, y el gobierno chavista entren en razón y reconozcan las circunstancias, es que hay dos añadidos. Aparte de los intereses creados de Estado, que son muy profundos y sórdidos, hay el fanatismo. O sea, una cosa de, no, esta revolución no se entrega. Esta cosa de, no le vamos a entregar el poder a la derecha. Vinimos a complacer el legado del comandante. Eso son frases de fanáticos. Y ese llamado ciego produce un gran daño social. Porque tú pudieras decir también, como cualquiera en Venezuela, en cualquier sociedad civilizada, incluso latinoamericana, tú pudieras ser un dirigente de izquierda que diga, bueno, mira, ya gobernamos unos 15 o 20 años, oye, tuvimos grandes aciertos, tenemos rato mal, este partido necesita una nueva línea, un nuevo programa, vamos a rediscutir nuestras acciones, vamos a las elecciones, si perdemos, perdemos. Claro, ya era muy tarde pedírselo en esta campaña. Esa es una conclusión que han debido sacar como en 2001. Y en realidad, aunque te estaban haciendo creer que ellos lo tenían, era mentira. Nunca iban a entregar.
Entonces, ese es el tema, que yo creo que ahí está la falla. Para el camino electoral, eso que tanto les dijo Teodoro Pekov, no puede ser un instrumento, la democracia, para servirte de ella y de construirla en el poder, ¿no? La democracia es un compromiso ético el mandato popular es un compromiso tan sagrado como la justicia social. Que es tan sagrada en la izquierda. O sea, la justicia social, la promoción de la oportunidad, la igualdad social, son las obsesiones de la izquierda. Bueno, resulta que el voto, la soberanía popular, la opinión de la gente, aunque sea en tu contra, y tú tienes que tener la formación para comprenderlo, son iguales de obligantes. Algún día la izquierda venezolana entenderá eso. En algún momento lo había entendido. Cuando aquí nació el MAS, con Teodoro Pekov, lo entendió. Y esa corriente de la izquierda llegó a ser una vanguardia en América Latina. Cuando la izquierda chilena andaba en las cavernas todavía escondiéndose en la Pinochet y hablando de cosas ortodoxas y radicales, estaba Teodoro Pekov, que además le sirvió de modelo a muchísima gente de la izquierda democrática. Bueno, la izquierda desandó ese camino en Venezuela y nuestra izquierda, que es esta que gobierna, se ha vuelto de las más atrasadas, es decir, las más incapaces de darle respuesta a los problemas de la gente, que no sea simulando. O sea, simulando que son unos demócratas, que aquí hay un juego normal, que es que nosotros acá estamos todos locos, nos volvimos locos todos. Pues. Aquí no hay ninguna crisis ni razones para protestar, o sea, que estamos todos locos de hace 20 años. Y no, bueno, que aunque sí es verdad que la oposición... sí nos han vuelto medio locos, ¿no? Sí, sí, y que sí que la oposición ha cometido errores graves y que muchos dirigentes opositores nos han decepcionado profundamente y que acá pues, se han ensayado agendas contrapuestas y que los ensayos unitarios han tenido siempre grandes límites. Todas las críticas que le podamos hacer a la oposición nos podemos volver a sentar un rato si el chavismo quiere hablar del 11 de abril y estar 1 hora y media más diciendo que qué riñones tuvo la oposición, un gobierno electo. Ok, está bien, todo eso se dice. Pero bueno, no es hora de evaluar los errores propios. O sea, no es hora de ver... O sea, vamos a jugar, a abrir juegos, jugarle limpio al país. Es decir, si el chavismo o si Chávez mismo, porque yo creo que aquí Maduro lo que ha hecho es concretar el legado de Hugo Chávez. O sea, si Chávez les hubiera dicho, mira, bueno, si pierden, entreguen. No vamos a crear una crisis de gobernabilidad muy grave. O sea, pero eso estaba negado. Eso aquí no había... De ese momento, de esa época estaba Entonces, negado. eso agrava el problema, agrava. O sea, o vamos a una situación de una autocracia más fuerte, donde hay unos espacios, o las salidas pueden abrir grietas que tienen, digamos, abren compuertas que no sabemos a dónde van. Ese es el gran tema que tenemos. Bueno, Alonso, muchas gracias. Creo que hay que digerir bien esta conversación porque es muy realista, ¿no? Yo me identifico mucho con la visión que nos has compartido hoy, pero también es triste, ¿no? Asumir todas estas cosas tiene una carga emocional dura porque al final yo quiero vivir en este país por el resto de mis vidas. No, yo también. Y es doloroso ver cómo vamos perdiendo el país, se nos va entre las manos y obviamente hay que resistir para que eso no termine de ocurrir y hay que resistir para que podamos evitar que se sigan destruyendo el país. Y estoy convencido que eso va a llegar, pero bueno, mientras tanto el sufrimiento es grande y bueno, por eso digo que hay que digerir esto, pero te agradezco mucho tu sinceridad porque creo que también es un acto de responsabilidad, ¿no? Yo siento que en política a veces es más fácil decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y mira, todo, ¿sabes? Al final... No, porque entonces después te reclaman que estás vendiendo humo. Y no exacto, sé qué. Se convierten en grandes vendedores de humo. Sí, pues. No, pero eso es un reclamo muy común. No, que los analistas, yo no soy analista, yo soy periodista, pero que venden humo, que no sé qué. Yo quería decirles algo, yo entiendo, porque yo he pasado, yo tengo desde hace ya varios meses purgando esta sensación personal. Cuando yo veía el tema monómero y pirateando la oposición y aquella... y echándole la culpa primero Justicia y dije, estos tipos no están listos para mandar. Si hubiéramos ganado el poder, eso es lo que iban a salvarnos. El de monómeros peleando con el otro y aquel acusándose. Eso fue un desastre. Para mí eso fue duro, ver que no estábamos. Doloroso. Y que si ese gobierno llegaba al poder a los 3 meses lo tumban por pirata. Eso. Creo que sin demeritar el esfuerzo que se hizo para restituir la gobernabilidad y la letra de la ley y la alternabilidad política, etcétera, etcétera, y la majestad del Parlamento. Yo no creo que estemos en una situación estática ni terminal, no lo creo. Creo que vamos en una dinámica. Creo que el gobierno ha perdido muchas calorías políticas, mucha capacidad de convocatoria y que no tiene instrumentos, creo yo, en el corto plazo para recuperarla. Lo que creo que son una realidad
el ensamblaje cívico-militar que está ahí está gobernando, van a tener momentos variables represivos, pero hay un país muy, muy grande que lo que quiere, por cierto, es una democracia en la cual ellos también quepan, teóricamente. Es decir, que no sean... Porque uno de los grandes problemas que tenemos acá es que los chavistas tienden a creer que cuando la oposición llega es para descabezarlos a todos. Esa sensación, claro, aquí hay mucha molestia en la sociedad, por supuesto que eso no está planteado en Venezuela, pero el debate se sobrecalienta y ese pánico, producto de la ausencia de un acuerdo político institucional de alternabilidad, ¿no? Que no existe, una cosa como el pacto de punto fijo, el denostado pacto de punto fijo, el pacto burgués, ese es el que nos hace falta, un buen pacto burgués. Eso, estaría resuelto el problema en Venezuela. Pero bueno, no, ellos quieren es la imposición revolucionaria y Venezuela no camina. Ahora, yo creo que en el modelo chavista van a haber espacios para la recomposición. Creo que al chavismo se le está desprendiendo gente que tiene muchísimo desencanto y creo que vienen nuevas situaciones en Venezuela. No soy capaz de predecirlas. Ahora, viendo que cristalizó el descontento, yo sí creo que en este momento Maduro tiene el control de la situación. A pesar de que cristalizó el descontento. A pesar de que cristalizó el descontento. Es que en eso consiste el problema. Sí. ¿No? O sea, que al gobierno no le importe que cristalizó el descontento. O sea, sí. Ese resorte lo teníamos. Increíble. Lo teníamos, ¿te acuerdas? Ese resorte era una cosa que uno no podía... Al haber descontento hay cambios. Yo me trato de poner los zapatos de ellos y digo, bueno, pero ¿cómo no, o sea, cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no aceptan? Digo, no, es que ya... tienen una distorsión de la realidad. Yo creo que ellos grande. Tienen, no, pero ellos creen además, creo que se les ha sembrado mucho, lamentablemente, y en eso habría que trabajar, en la idea de que si entregan es para que se los traguen vivos y que los lleven. Y yo creo que esa sensación se tiene que acabar. Para que en Venezuela vuelva a haber gobernabilidad, tendría que haber una transición suave, pactada, donde haya garantías y derechos para ellos. Pero cuando se los planteas, entonces se ponen, pero no, chicos, ¿qué garantías? Nada, yo no tengo ninguna garantía. No me ofrezcas garantías. Esos son los cosas. Pero yo, por ejemplo, no pienso en los hermanos Rodríguez. Digo, y ellos sufrieron en su juventud, en su niñez, sufrieron lo que fueron en su momento la persecución o lo que le pasó a ellos con su papá o el encarcelamiento de su papá. Todo eso lo sufrieron, ¿no? Terrible, sí. Y digo, ¿cómo ellos son capaces de hacer algo peor? O sea, ¿cómo ellos... No creen que es peor. Claro, no lo creen o se sentirán que no están participando de eso. No, creo que hay puntos ciegos en esto. O sea, y también lo veo en el fiscal general. Puntos ciegos. No hay una visión crítica propia. Me parece que deben haber pensado, bueno, no queríamos, pero hasta aquí nos trajeron. Claro, debe haber mucho de eso. Y, bueno, mira, no salió el modelo consultivo. Mala leche. Ya está, pues esto es una revolución. La historia se encargará. Ellos están muy metidos en la visión de que, digamos, que la revolución está en la historia y yo sí creo que los chavistas, por lo menos... Muchos sí se creen que nos están libertando de los Estados Unidos, que esto es una gesta antiimperialista, que estamos continuando la gesta de Bolívar. Y no lo que es, pues Bolívar quedó en 1830, hemos tenido, y estamos en 2024 con unos nuevos retos, lo cual no quiere decir que hay que jurar de Bolívar, pero no es lo mismo, pues. Ni son los españoles. Bueno, hay creo yo, un trabajo de adoctrinamiento fuerte, y yo creo que el chavismo además... Muchas veces se habla de la doctrina chavista y la gente se burla. ¿Cuál doctrina? Esa gente eso es un arroz con mango, ¿no? Yo creo que, aunque es un poco elemental, o sea, que no es muy profundo, no es la doctrina hegeliana, no es la dialéctica hegeliana, pero yo sí creo que ellos tienen un ideario y una manera de interpretar el país muy fundamentada y le rinden un culto ciego, acrítico. Sí, es ciego, pues, una ceguera absoluta. Sí, ciego. Y que entonces, estoy seguro que además entre ellos... al final del tema se estarán felicitando porque no le dieron el país a la derecha y mantuvieron la marcha de la revolución bolivariana, que es lo que importa aquí. Entonces, bueno, Alonso, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Creo que fue un gran programa que, como dice Chola, toca digerir y esperamos que haya sido mucho provecho para todos los que nos hayan visto. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, aquí a Esquina de Ideas, a también compartir y ver por las redes sociales. Y bueno, también seguir a Alonso, @Moleiro. @Moleiro en Twitter y en el Instagram, moleiro.alonso. Moleiro.alonso. Bueno, más que invitado. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes, muchachos. Gracias.